Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias nuevamente con ustedes en este segmento de Comunicados con él. Muy contenta de estar aquí. Nuevo día. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Iniciamos entonces, así es. Sí, entonces hoy vamos a ver un mensaje de Dios a los hombres. Estamos en este segmento de Comunicados con él y pues seguimos viendo, ¿verdad? Cómo Dios se comunica con el hombre y pues hay un libro uno de los tantos libros interesantes que están en la Biblia y pues este es el libro de Juan. En este día voy a hablar acerca del libro de Juan, el del Evangelio de Juan. Y bueno, las escrituras son una maravilla, ¿verdad? Son maravillosas. Es una conversación directa con Dios, una comunicación con Dios, ¿verdad? Y Dios hacia el hombre. Entonces, pues es lo que hoy vamos a hablar acerca de este libro, cómo nos habla de ese amor y de esa presencia de Dios en nuestras vidas, como nos lo muestra Dios. Y pues es muy, muy importante que lo sepamos, pues que estemos listos, ¿verdad? Para lo que Dios habla a nuestras vidas. Y bueno, estamos involucrados con la revelación de Dios, ¿verdad? En ese sueño de amor que tiene Dios para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, ese amor que siempre ha tenido Dios por nosotros y que le agrada que sepamos, que conozcamos y que pues ese es el fin, ¿no? Y el propósito de nuestras vidas, el conocer a Dios, el conocer a su Hijo Jesucristo. Y bueno, pues ya estamos inmersos en esta eternidad, involucrados, ¿verdad? En esas revelaciones que Dios nos da día a día a través de su palabra. Y pues es hermoso, ¿no? Y es muy importante que nosotros estemos apercibidos y entendidos de esto, ¿no? De que Dios se comunica con nosotros. Y bueno, lo más importante o impactante es descubrir con el tiempo que tú y yo estamos incluidos en esta conversación, en la conversación de Dios. Estamos ahí inmersos en lo que Jesús habla con el Padre, cuando se acerca a Él, cuando le pide consejo, ¿verdad? Cuando le pide que esté con nosotros. Ahí también estamos involucrados nosotros y hoy vamos a leer algunos pasajes de la carta de Juan, ¿verdad? Pues que tiene mucho, mucho que enseñarnos acerca de todo este tema de cómo Dios se comunica con nosotros, ¿no? Cómo Dios tiene ese mensaje para nosotros. Bueno, entonces, de estos 4 evangelios que están en la palabra de Dios en la Biblia, el evangelio de Juan es el que pone más énfasis en el origen divino y eterno de Jesús, ¿sí? Entonces, pues yo quería hablar de eternidad, pero Dios me fue llevando hacia este tema, ¿verdad? Del amor y del mensaje de Dios hacia nosotros. En otro momento hablaremos de esa eternidad y pues empezamos a hablarlo con este tema de Juan, ¿no? Entonces dice, él pone énfasis en el origen divino y eterno de Jesús, Juan, en el libro de Juan, ¿no? El Evangelio comienza por afirmar que antes de que todo comenzara, ya existe aquel que es la palabra y añade que aquel que es la palabra vivió entre los hombres y fue como uno de nosotros, ¿no? Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces él era la palabra, vivió con nosotros y fue como uno de nosotros. Entonces, pues esto es lo que va de inicio hablando la carta perdón, el evangelio de Juan. Bueno, entonces en Juan 1:1 vemos que dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, con un lenguaje sencillo, pero muy significativo, Juan, el autor de este evangelio, inmediatamente identifica a aquel que es la palabra, que es Jesús, ¿no? O sea, con Jesús, el Hijo de Dios y Rey de Israel. Entonces, a partir de esta confesión de fe, el autor dedica los siguientes 11 capítulos de este evangelio para mostrar el poder de Jesús, para realizar milagros, lo cual es una manera muy visual de comunicación y, ¿verdad?, de comunicación muy poderosa. Entonces, pues podemos ver en estos 11 capítulos de este evangelio, ¿verdad?, cómo nos muestra el autor, ¿verdad?, Juan, el poder de Jesús para realizar milagros. Y pues esto es algo que queda en nuestro corazón y vemos esa comunicación de Dios hacia nosotros, una comunicación muy poderosa a través de estos milagros, ¿verdad? De lo que hizo Jesús. Jesús convierte, por ejemplo, el agua en vino,
Jesús también sana al hijo de un oficial romano, hace caminar a un paralítico, alimenta a más de 5,000 personas, camina sobre el agua y también hace que un muerto resucite, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos a través de este evangelio, ¿verdad? Vemos cómo está todo esto en cada uno de estos milagros. Jesús está comunicando los principios del amor de Dios y su poder. Pues entonces este es el mensaje para nosotros en este día, ¿verdad? Como hijos de Dios, como discípulos que buscamos de Jesús como hijos. Entonces esto es este mensaje de amor, ¿verdad? Del amor y del poder de Dios. Lo tenemos, es el mensaje que hoy nos da Dios, ¿verdad? De saber que a través de este libro nosotros podemos comunicar o sea, ser comunicados por Dios, ¿verdad? En lo que Él habla, en lo que Él revela. Entonces, en los siguientes capítulos, a partir del capítulo 11, el autor de este evangelio, o sea, Juan, muestra a Jesús hablando a sus discípulos y dándose a conocer. ¿Sí? Él le habla a sus discípulos y se da a conocer a ellos como se da a conocer a nosotros en este tiempo, ¿verdad? No estamos en ese tiempo que nos hubiera gustado conocer a Jesús en persona, ¿verdad? Pero Él sigue hablando y Él sigue mostrándose a través de este evangelio. Entonces, muestra a Jesús hablando con sus discípulos y dándose a conocer a nosotros ahora. Y Jesús ya no los trata como discípulos a los que los seguían, ¿verdad? Que los siguieron por muchos momentos importantes que Jesús les mostró, ¿verdad? En todos esos milagros, en todo ese amor con el que trataba a las personas, en todos esos tiempos que pasaban conociendo más de Dios, ¿verdad? Como discípulos de Jesús. Y bueno, ya no los trata como discípulos después de este caminar con ellos a lo largo vemos de este libro, ¿verdad? En el capítulo 11, más que tiene 11 capítulos y que entre ellos, ¿verdad? Van conociendo a Jesús. Ya no los trata como discípulos, sino como amigos. Por lo tanto, tiene una comunicación más directa con ellos, revelándoles las cosas por suceder, ¿verdad? En su ministerio y las cosas por suceder en los últimos tiempos. Todo esto pasa, ¿verdad? En este precioso libro de Juan, nosotros podemos involucrarnos, meternos en la historia, ¿verdad? Y ser parte de la historia, entonces, porque somos sus discípulos y en realidad, ¿verdad? También Dios nos ama como Jesús amó a estos discípulos. Somos de esos amigos de Jesús cuando nosotros conocemos el corazón del Padre, el corazón del Hijo, el corazón del Espíritu Santo. O sea, conocemos cada uno de ellos y sabemos, ¿verdad? Lo que cada uno de ellos implica, ¿verdad? La función que tiene, y esto hace que nosotros podamos acercarnos, ¿verdad? Confiadamente a ese trono de gracia para hallar oportuno socorro. Y bueno, Él revela las cosas por suceder en su ministerio, Jesucristo a sus discípulos, y las cosas por suceder en los últimos tiempos aquí en este libro de Juan. Jesús pide a Dios, el Padre, que cuide a sus discípulos y los mantenga unidos, como la unidad que tienen el Padre y Jesús. ¿Sí? Una de las características de este evangelio es la identificación que Jesús hace de sí mismo. ¿Sí? Aquí Jesús se presenta, ¿verdad? Y habla, y si nosotros leemos este libro y nos adentramos en cada verso, en cada una de las cosas que Jesús va diciendo, una de las características de este evangelio es la identificación de Jesús y que Jesús hace de sí mismo. Él dice, yo soy el pan de vida, Él es el buen pastor, Él es el que da vida y hace que los muertos vuelvan a vivir, ¿sí? El camino también, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y Él es la vid verdadera. En todo este precioso libro, ¿verdad? Nosotros podemos ver cada uno de estos atributos, de estas bendiciones que Dios, Jesús está hablando acerca de sí mismo, ¿verdad? Como pan de vida, como ese buen pastor que nos guía, bueno, corrientes de aguas donde podemos refrescarnos y tener ese amor y esa paz de Dios, ¿verdad? Y hace que los muertos vuelvan a vivir, hace esos milagros, ¿verdad? Que sana al hijo de un oficial romano y alimenta a más de 5,000 personas, camina sobre el agua, todos estos milagros, ¿no? La vida
hace Dios una vida plena, una vida hermosa, cuando nosotros le seguimos y conocemos, ¿verdad? Todo de Él, todo lo que Él está hablando por decir en este momento en que estamos tomando el libro de Juan, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida es Jesús, la vid verdadera, ¿verdad? Donde nosotros somos los pámpanos y podemos tomar de esa vida de Jesús, ¿verdad? Y dar fruto y ser bendecidos, ¿verdad? Por todo esto que conocemos acerca de permanecer en Jesús, de permanecer en Él. Entonces, pues bueno, pan de vida, buen pastor, la vida que hace que los muertos vuelvan a resucitar, a vivir, que el camino de la verdad y la vida, ¿verdad? Y la vida verdadera. El Evangelio de Juan entonces contiene grandes verdades acerca de Jesucristo, las cuales se resumen en sus propias palabras. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó, ¿verdad? A mí su único hijo, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna, ¿no? Entonces, precioso versículo, ¿verdad? Que muchos nos aprendemos de memoria y que se queda grabado en nuestra mente, en nuestro corazón para repetirlo y decir, esto es lo que Dios ha hecho por mí. Dios me amó tanto que entregó a su hijo para que yo tenga esa vida abundante y no muera y tenga vida eterna, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que habla el libro de Juan, y del Evangelio de Juan podemos también concluir que la comunicación es el punto de partida para que los hombres reciban el mensaje de redención de Dios, ¿sí? Entonces, aquí en Comunicados con Él, ¿verdad? Es un precioso momento donde podemos darnos cuenta que Dios se está comunicando con nosotros. Ese es el punto de partida, que Dios quiere comunicarse con nosotros para que como hombres recibamos ese mensaje de parte de Dios de que somos redimidos. La comunicación de Dios con el hombre es por la palabra, ¿sí? Así es la comunicación a través de algo escrito, ¿verdad? De lo que en ese tiempo se pudo dejar y que era la palabra escrita, ¿verdad? Sabemos todo lo que tuvo que pasar para que se transformara en la Biblia que tenemos ahora y todas las imprentas que imprimen esta Biblia ahora, que antes no estaba en un solo libro, pero pues estaba por separado. Pero bueno, toda esta comunicación de Dios está conjuntada ahora en las escrituras, ¿verdad? Que tenemos en nuestras manos, y ahí es donde Dios nos habla. La comunicación de Dios con el hombre es por esa palabra. De la palabra nace la vida y es nuestra luz para poder ver bien, ¿verdad? Y ahí dice en la fe, ¿verdad? Que la fe es por el oír y no oír cualquier cosa, no oír chismes, no oír esto, sino oír la palabra de Dios, escucharla, leerla, ¿verdad? Entonces, esa comunicación de Dios con el hombre es por la palabra. Y en Juan 1:4 dice, de la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz, ¿sí? Entonces, ahí nosotros al entrar, al leer, al meditarla, al escudriñarla, nosotros podemos entender claramente esto, que da luz a nuestra vida, ¿verdad? Es también nuestra luz, la palabra de Dios. La comunicación es entonces el punto de partida para el éxito de cualquier relación familiar o relación con personas, ¿verdad? Relación humana. Es la clave para una relación saludable, la comunicación, ¿verdad? Entre esposos, entre hijos, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Lo mejor para tener una buena relación es que estemos comunicados, ¿sí? Sin embargo, muchas familias sufren porque no se comunican de forma adecuada. Permítanme. Bueno. Bueno, entonces, ay, perdón, estoy un poquito mal de la garganta. Dice, muchas familias sufren porque no se comunican de forma adecuada, perdón, ya está pasando. Muchas familias sufren porque no se comunican de forma adecuada. En cambio, Dios sabe comunicarse con perfección, y hablando de comunicación, ¿verdad? Yo con mitos. Pero bueno, eso es lo que hace la buena comunicación, es hablar, ¿verdad? Es dirigirse a los demás. Entonces,
Sin embargo, muchas familias sufren. O sea, muchos sufrimos porque no podemos comunicarnos, ¿no? Qué difícil, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tienes algún momento que te impide comunicarte con los demás, que te pone una barrera para hablar, ¿verdad? Entonces, en cambio, Dios sabe comunicarse con perfección. Recordemos que para que entendiéramos su amor por nosotros y su plan especial para nuestra vida, envió a Jesús al mundo, ¿sí? Con él nosotros podemos tener esa vida abundante, ¿no? Con ese fin, con el fin de que viviera entre nosotros, ¿sí? Entonces, Dios envió a su Hijo y nosotros podemos comunicarnos, ¿verdad? Comunicar lo que Él habla en nuestras vidas, ¿sí? Y tenemos de Él en nuestras vidas, ¿no? Jesús se hizo igual al hombre para que la comunicación divina pudiera tener efecto. Cristo se comunicó con amor y verdad, ¿sí? Perdón. Mediante este método de comunicación divino podemos destacar algunos principios que pueden ayudar para mejorar nuestras relaciones. La comunicación es una relación de doble mano. Jesús se hizo igual a nosotros para comunicarse efectivamente. Aplica con nosotros, ¿verdad? Debemos igualarnos a otra persona y ser empáticos. Escucharlos de tal manera que entendamos lo que quiere decir. O sea, esa comunicación es de doble mano. O sea, nosotros tenemos que respetar a otros y comunicarnos con el otro, ¿verdad? De acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios ha puesto para tener esa comunicación precisa y preciosa, ¿verdad? Con otras personas. Él se hizo igual a nosotros, Jesucristo, para comunicarse efectivamente. Entonces aplica con nosotros, ¿no? Debemos igualarnos si vamos a hablar con un pequeño, si vamos a hablar con una persona ya de edad, una persona adulta o una persona de la tercera edad. Nosotros tenemos que igualarnos y tener ese respeto para podernos comunicar si vamos a hablar con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hermanos o con la persona que sea, ¿no? Tenemos que tener esa comunión con ellos para comunicarnos lo que Dios quiere. Él se acercó a nosotros, se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos entender, ¿verdad? Pudiéramos saber que hay un Dios en el cielo, un Dios que vino en forma de hombre, que es Jesús, ¿verdad? Y se comunican entre ellos para darnos esa comunicación a nosotros con ese amor, con ese valor y con todo lo que ellos pueden darnos, ¿verdad? De vida eterna y de bendición. Entonces, ser empáticos, escuchar de tal manera que entendamos lo que se quiere decir. Así como Dios nos escucha, así como sabemos que Dios nos habla, que Dios se comunica con nosotros, ¿no? Entonces, la comunicación debe estar llena de amor y de verdad. La honestidad es fundamental en la comunicación, pero debe utilizarse con amor y no con intención de herir. Eso es bien importante, ¿no? Siempre que te comuniques, que sea porque tú vas a arreglar algo, porque vas a sostener una amistad, porque vas a abrazar a alguien con tus palabras, ¿verdad? Puedes dar un abrazo con tus palabras, puedes dar una palabra de bendición, de bien para los demás, ¿verdad? Sin herir, puedes prepararte para comunicarte, ¿sí? La honestidad es fundamental en la comunicación. Se utiliza con amor y sin herir a nadie. Debemos ser siempre sinceros, incluso asumir nuestros propios errores. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Debemos comunicarnos con los demás para ponernos de acuerdo y resolver diferencias y no utilizar la comunicación para lastimar o herir a la persona con la que hablamos, ¿sí? Entonces, siempre nuestras palabras que sean con denuedo, no sé, con esa paz, con esa sabiduría, con ese entendimiento de que estás hablando con otra persona con la que te estás poniendo de acuerdo, ¿sí? Entonces, resolver diferencias y no utilizar la comunicación para lastimar o herir a las personas con las que hablamos. Esto es muy importante en la comunicación, como Dios nos habla, cómo sentimos cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando hacemos una oración, cuando hacemos una alabanza, cuando exaltamos el nombre de Dios. Si ese es nuestro modo de vida, va a ser muy fácil, va a ser sencillo poderlo llevar hacia otros, poderlo llevar a los que están cerca de nosotros, ¿no? En la comunicación debemos ser siempre sinceros.
aunque implique que a veces asumir nuestros errores, ¿no? A veces tenemos que asumir nuestros errores o nuestras fallas o nuestros momentos, ¿verdad? Críticos que tuvimos en un momento así como de que no era correcto o como haya sido, ¿verdad? Que un error o alguna cosa que tenemos en nuestra comunicación, debemos de sincerarnos, ¿verdad? Y asumir nuestros errores, si es necesario pedir perdón o pedir perdón siempre que se pueda, ¿verdad? Dios creó al hombre con la necesidad de comunicarse, no para vivir aislado, porque no viviría en plenitud, ¿sí? Dios no escatimó esfuerzos para expresar el gran amor, recordemos esto, ¿verdad? Si Él no escatimó esfuerzos ni para expresar el gran amor que siente por nosotros, hasta el punto que envió a su Hijo único para que viviera con nosotros en este mundo y así poder comunicar el reino de los cielos a la humanidad. El ministerio de Jesús verbaliza y muestra con acciones el mensaje de Dios, ese mensaje que Dios quería transmitirnos y que había sido anunciado por los profetas. ¿Cuántas veces hemos hablado que Dios nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Por sus profetas y por su palabra y por cuántas cosas nos habla, ¿verdad? Entonces, Dios siempre ha querido transmitir, ¿verdad? Y quería decirnos cuánto nos ama, nos dice cuánto nos ama. Entonces, el ministerio de Jesús verbaliza y muestra con acciones el mensaje de Dios. Si queremos ver a nuestro prójimo confiado, tranquilo y seguro, debemos mejorar la comunicación con ellos, ¿no? Con cada uno de nuestras personas cercanas, que es nuestro prójimo, ¿verdad? Debemos hacer esta comunicación de esta manera, ¿no? Si queremos hacerlo, a esta persona que confíe en nosotros, que esté tranquilo con nosotros, debemos mejorar nuestra comunicación con esa persona, ¿no? Y pues la fe comunica lo que el amor inspira, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos fe, conocemos a Dios, como dice la palabra, ¿verdad? El que no conoce a Dios no conoce el amor, porque Dios es amor, o sea, el que conoce a Dios, conoce el amor, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces, la fe comunica lo que el amor inspira. Si a ti Dios te inspira, ¿verdad? En amar a los demás, en amar las cosas, en bendecir a otros, en orar por otros, en interceder por otros, y eso es por el amor que Dios te ha dado, que tú has aprendido de Dios. Esa fe tuya, esa fe le está comunicando a otros que tú estás con Dios, y eso inspira, eso hace que otros digan, yo quiero lo que Él tiene, ¿no? Yo quiero tener esa fe, porque está lleno de amor, porque hace las cosas ahora diferente, ha cambiado tanto, ¿no? Ha cambiado esta persona porque ahora hace las cosas con fe, ¿no? Hace las cosas con amor, y entonces esa fe comunica lo que el amor inspira. Tú estás inspirado por Dios y pues vas a tener, ¿verdad? Una fe increíble, ¿no? O sea, en lugar de culpar, tú vas a bendecir. En lugar de quejarte, vas a alabar, ¿sí? En lugar de estar con la quejabanza, como dicen por ahí, vas a estar alabando y adorando a Dios y bendiciendo a otros y, como les decía, orando, intercediendo por otros, así hasta ayunando, ¿no? Teniendo esta fe en el amor de Dios. Y en lugar de vengarte, ¿verdad? Vas a perdonar. Entonces, esa fe comunica lo que el amor inspira. Ajá. Alimentado por el amor, el perdón cancela el pasado, ¿sí? Cuando tú te alimentas de amor, ¿verdad? Vas a cancelar el pasado, vas a darte cuenta que tú fuiste perdonado y vas a perdonar, ¿sí? O sea, Dios te inspira a hacer y Dios te lleva y tú fluyes en ese amor y vas a perdonar. El perdón que tengas que dar, ¿verdad? Va a cancelar el pasado, tú vas a ver hacia el futuro y vas a cambiar tu presente, ¿no? Entonces esto es precioso, ¿no? De hablar acerca del amor de Dios, de lo que nos habla este libro de Juan, ¿no? De que Dios ha dado a su Hijo, ¿verdad? Porque nos ama. Jesús dijo que el único signo por el cual el mundo podría reconocer a los discípulos suyos sería si en nosotros era evidente el amor que nos tenemos los unos por los otros, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo nos vemos? Como
cómo nos sentimos o cómo me siento yo hoy, que puedo inspirar ese amor, que puedo dar a partir de mi fe puedo dar ese amor, a partir de que yo creo en Dios y en todo lo que Él ha hecho por mí y lo que dice este libro, ¿verdad? Precioso de Juan. Yo sé quién es Jesús, yo sé que Jesús está en mi vida. ¿Cómo puedo inspirar? ¿Cómo puedo llevar a otros, ¿verdad? A que vean esa fe y sean inspirados. Entonces, a través de Jesucristo podemos entender el plan y el amor de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y ahí en Juan 13, de 34 al 35, leemos que dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado. Ámense también los otros, ámense también los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros, ¿sí? Entonces, pues viendo este precioso libro de Juan, ¿verdad? Nosotros podemos ver esta maravillosa conversación de Dios con el hombre, y estamos involucrados con la revelación de Dios, ¿verdad? En ese sueño de amor por la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos tomar de esto que vemos hoy aquí en este segmento de Comunicados con Él? El sabernos amados, el sabernos que somos amigos de Jesús porque le seguimos, porque le buscamos, ¿verdad? Lo más importante, impactante, es descubrir con el tiempo que tú y yo estamos incluidos en esta conversación de Dios y Jesucristo, ¿verdad? Nosotros estamos involucrados en esta eternidad con Dios, y por eso, por lo que sabemos y lo que hemos leído, tenemos esa fe para darla a otros, para bendecir y no para maldecir, para tomar nuestros dones, nuestros talentos para bendición de otros. Veíamos cómo sanaba Jesús, ¿verdad? Cómo hacía caminar un paralítico, cómo alimenta a más de 5,000 personas, cómo camina sobre el agua y aún resucita muertos, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo aprendemos, ¿verdad? Y con esta inspiración por medio de su Espíritu Santo, nosotros podemos entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. En cada uno de los milagros que vemos, Jesús está comunicando los principios del amor de Dios y su poder. Pues esto es lo que tengo en este día para cada uno de nosotros, ¿verdad? En lo que Dios habla a nuestros corazones y lo que Dios quiere que pongamos a funcionar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sea así, que sea su palabra, ¿verdad? En nuestra vida, que nos guíe, que cada día podamos caminar en esa certidumbre y en esa confianza de fe para inspirarnos a nosotros e inspirar a otros, ¿no? Entonces, pues que Dios bendiga sus vidas, les doy gracias y agradezco su atención, perdón por la tos, pero bueno, pasan cosas, ¿verdad? Pero comunicados estamos y podemos leer estas partes de la Escritura, ¿verdad? Donde Dios habla en nuestras vidas para que sigamos buscando el corazón de Dios a través de su palabra y estemos comunicados con Él. Pues muchas gracias por su atención y les bendigo en este día, que Dios los proteja, bendiga y guarde en todo lo que hagan. Bendiciones.